Bueno, a propósito del COVID-19 y otras crisis en general, uno puede llegar a preguntarse por qué la mayoría de medios hacen su trabajo de una forma tan tendenciosa, buscando más audiencia a expensas de que eso suponga crear mayor alarma social. Y bueno, sí, por ejemplo, con el coronavirus son muchos los medios que difunden como concluyentes muchos estudios que no han sido publicados aún en revistas académicas ni han sido revisados por pares. Y bueno, debido a ello, muchos ciudadanos, muchos lectores empiezan a ver muchas contradicciones, lo que aún ha exacerbado más la alarma, la incertidumbre y demás, ¿no? Y además esto provoca que los medios de comunicación se sientan privilegiados, con lo cual se genera una especie de efecto pez que se muerde la cola, en el sentido de que los medios están incentivados a crear alarma social, porque la alarma social crea lectores muy fieles. ¿Quién es el culpable de todo esto? Bueno, realmente no hay un culpable directo, ni siquiera son los periodistas. El culpable es el ecosistema en su conjunto. Vamos a ver por qué. La historia de cualquier medio nuevo para transmitir ideas tiene un recorrido bastante similar que puede resumirse de esta manera. Pronósticos agoreros por parte de analistas o incluso del propio inventor del medio. Luego hay una asimilación paulatina a nivel social, luego hay una distribución de enormes beneficios culturales y materiales en la sociedad, luego hay una mercantilización del medio, luego una devaluación del medio en lo tocante a los beneficios culturales y materiales y fin. Por ejemplo, el primer gran medio fue la imprenta. A su salida fue la diana de críticas de escritores e intelectuales, que los libros iban a vulgarizar, que no tenía sentido hacer tantas copias de un texto, que no todo el mundo estaba preparado para leer, y más tarde la imprenta continuó adelante. Aumentó el número de libros 30 veces en solo un siglo. Incentivó la alfabetización. Aumentó la diversidad de las ideas. Facilitó la empatía. Propició nuevos tejidos empresariales. Permitió que la tarifa por reproducir un único manuscrito pasara de un florín, es decir, una moneda de oro equivalente a unos 200 euros, cada 5 páginas, a lo que cuesta ahora un libro. Unos 19.990 euros menos de lo que costaría originalmente. A continuación, las editoriales se convirtieron en negocios donde lo prioritario era, en general, obtener beneficios económicos. Finalmente, la mayor parte de los libros empezaron a concebirse con arreglo al reclamo del mercado. Ocurrió lo mismo con los periódicos. Los primeros tenían pocas páginas y eran caros, así que solo estaban dirigidos a personas cultas y composibles. Alguien entonces ideó una forma de negocio nueva que consistió en bajar el precio sufragando en parte los gastos de redacción, impresión y distribución, insertando publicidad, lo que obligó a añadir más páginas para que la publicidad básicamente pudiera distribuirse mejor entre las páginas. A medida que más personas compraban periódicos, los beneficios por publicidad aumentaban. Así que los editores no tardaron en darse cuenta de que insertando noticias amarillistas o morbosas, eso aumentaba las ventas, o sea, los beneficios, lo que a su vez obligaba a poner más páginas de noticias superfluas. Con el advenimiento del teléfono, se dijo que este acabaría con la intimidad, que la radio no tenía sentido, que el cine no interesaría a nadie, que para los ordenadores personales no habría suficiente demanda, y todos ellos pasaron por el mismo proceso. Por ejemplo, la radio, en sus orígenes, se sustentaba en programas que educaban al pueblo. Llegó la publicidad, la competencia, el ánimo de lucro y todo se banalizó. Ocurrió exactamente lo mismo con la televisión. Pero la queja viene de largo. Orson Welles, por ejemplo, decía en 1956: odio la televisión, la odio tanto como a los cacahuetes, aunque no puedo dejar de comerlos. Incluso ocurrió con los blogs. Nacidos en su origen como herramientas de empoderamiento de la sociedad, finalmente el 99,9% de los blogs personales apenas llegaron a una audiencia ínfima. Porque la masa prefiere las noticias gancho, los clickbaits, la mala baba de Pérez Hilton, lo viral, el meme.
el "no creerás lo que pasó a continuación", servidos todos ellos por grandes medios de comunicación que ingresaban sumas de dinero para pagar sus ejércitos de redactores. Y ha ocurrido incluso con YouTube, con el lugar que acoge este Baker Café. A pesar de que YouTube es un medio de comunicación muy joven, empiezan a proliferar formas de remunerar a los buenos creadores de contenido por encima de las leyes darwinistas de la publicidad, como Patreon o Bizum. Pero al final también es importante contentar a los anunciantes. Así que estamos ante un ecosistema. No hay gobiernos detrás, ni siquiera había esas corporaciones. Solo son fuerzas comerciales, ciegas y azarosas, que alcanzan con sus tentáculos a cualquier medio de comunicación. Es algo así como un proceso natural imparable, una dinámica que espontáneamente se pone en funcionamiento. El marketing es un virus tan infeccioso como el coronavirus. Coloniza los procesos, las mentes, los intercambios, las innovaciones, los pilares subterráneos que lo sustentan todo. Son trampas para turistas. En este ecosistema, el periodista es solo un engranaje más de una máquina enormemente intrincada que no ha sido construida por nadie. Es decir, que ninguna persona conoce los planos, qué ocurre exactamente cuando aprietas aquí una tuerca o lo que sucederá en lo sucesivo si se estropea aquella rueda dentada o deja de operar aquel fulcro. Es una máquina de movimiento perpetuo de la que nadie tiene una idea de conjunto verdaderamente completa. Todo esto no es ni bueno ni es malo, es sencillamente la naturaleza de las cosas. Debemos asumirlo como asumimos que el agua moja o que el sol es una inmensa bola de hidrógeno ardiendo. Y asumiendo todo esto, entonces también podemos conceptuar el periodismo no tanto como un culpable, sino como un agente inconsciente más. Y cuando se usa el término inconsciente, debe entenderse en toda su amplitud. También la que involucra la ignorancia. El caudal de información es tan elevado que la mayoría de los periodistas naufragan en él. Es decir, que no se trata de que los periodistas no digan la verdad o que la maquillen un poco para que funcione el sistema, sino que el propio sistema les pone una venda en los ojos, los vuelve ciegos e ignorantes y con una comprensión similar a la de un chimpancé. No, esto último no es una butad, no del todo, sino que fue constatado en un proyecto de 2013 realizado por el médico sueco Hans Rosling. Al ser sometido un gran número de periodistas a una encuesta tipo test a propósito de sus conocimientos sobre determinados temas, como la crisis de la superpoblación, las vacunas o la educación femenina en el mundo, los resultados fueron demoledores. La mayoría parecía no saber más que el público promedio. Y el público promedio, respecto a estos temas, no sabe más que si respondiera aleatoriamente a las preguntas. Es decir, sabían tanto como un chimpancé, literalmente. No importaba que los periodistas fueran ingleses, estadounidenses o europeos, ni siquiera si eran reputados realizadores de documentales de la BBC, la PBS, National Geographic, Discovery Channel y demás. Salvo un pequeño porcentaje de periodistas, la mayoría era como una persona normal y corriente, como lo que podemos encontrar acodada en cualquier barra de bar, mascullando cuñadismos. Como concluye Rosling, no demonicemos a los periodistas. Tienen las mismas concepciones absolutamente equivocadas que el resto del mundo. En lugar de ello, debemos tratar de entender por qué los periodistas tienen una visión distorsionada del mundo. Respuesta: porque son seres humanos con instintos. ¿Y qué factores sistémicos les llevaron a ofrecer noticias sesgadas y excesivamente dramáticas? Respuesta, al menos en parte: tienen que competir por la atención de sus consumidores o, de lo contrario, perderán el empleo. Naturalmente, si analizamos el papel de los políticos, a todo lo anterior se le suma su tendencia al uso de la lengua de madera o politiqués. Es decir, que no solo saben poco lo que dicen, sino que intentan no decir nada cuando hablan. Así, si escuchas a un responsable político, lo aplaudes y le haces la ola, o le llamas molt honorable president, o formulaciones agiográficas tan serviles como las que usamos con reyes y princesas. Pero en realidad te estás dirigiendo también a un chimpancé. O incluso a uno peor que los periodistas.
Cuando se establece cualquier proceso, por ejemplo la fabricación de una pelota de goma, se puede evaluar su probabilidad de ser víctima de defectos de una manera muy concreta. Un proceso 6 sigma, en ese sentido, presentaría solo 3,4 defectos por cada millón de intentos. Es decir, que tras fabricar 1.000.000 de pelotas de goma, solo 3 o 4 saldrán defectuosas. El 6 sigma es el sinónimo de la perfección y cuesta mucho dinero, esfuerzo y precisión. Sin embargo, como vemos, basta con acumular el suficiente número de intentos para que aparezca un error, aunque estés en 6 sigma. Mientras se está monitorizando una epidemia en tiempo real, los defectos de la información crecen exponencialmente. Aspirar al equivalente mediático del 6 sigma es totalmente imposible. Incluso con el poso y el sosiego que nos proporcionará el asunto a años vista, transcurrida la crisis, a toro pasado, continuaremos informando incorrectamente sobre casi todo. Tal y como explica el estadístico Nate Silver en su libro La señal y el ruido, el capitalismo e Internet son dos sistemas increíblemente eficientes a la hora de propagar información. Generan un potencial para que las malas ideas se propaguen tanto como las buenas. Los periodistas son solo una nota a pie de página de esta inercia que ya lleva en marcha al menos 6 siglos. Y como este vídeo también lo está haciendo un ser humano que también tiene sus problemas, sus sesgos, sus incentivos y forma parte del sistema de periodistas y divulgadores, me voy a quedar con estas palabras un tanto optimistas de nuestro optimista de cabecera, Hans Rosling. Resiste la tentación de culpar a los medios de comunicación por mentirte, la mayoría no lo hacen, o por mostrarte una visión distorsionada del mundo, cosa que hace la mayoría, pero no de manera deliberada. Resístete a culpar a los expertos por centrarse demasiado en sus propios intereses y especialidades, o por equivocarse, cosa que sucede a veces, pero a menudo sin mala intención. En definitiva, resístete a culpar de cualquier cosa a un individuo o grupo de individuos, porque el problema es que, cuando identificamos al malo de la película, ya no pensamos más. Y casi siempre es más complicado. Casi siempre hay múltiples causas interrelacionadas. Un sistema. Si realmente quieres cambiar el mundo, tienes que entender cómo funciona la realidad y olvidarte de darle una bofetada a alguien en toda la cara. En definitiva, estamos atrapados en un sistema de incentivos, en un sistema nervioso, en un sistema de comunicación, en un sistema económico. Son muchos sistemas que se retroalimentan entre sí y resulta francamente difícil desactivar uno de los sistemas sin afectar al resto de los sistemas. Todos los sistemas se protegen unos a otros de manera muy eficaz. Al final somos pequeños engranajes de una gran maquinaria. Si paras un engranaje, toda la maquinaria se puede estropear. No puedes pretender que la máquina siga funcionando simplemente cambiando un engranaje por otro. O sí, pero seguramente no lo vas a acertar a la primera. Va a ser algo que vas a descubrir de manera azarosa, a medida que se vayan presentando cambios que ni siquiera tú has escogido que se produzcan. Cambios tecnológicos, por ejemplo, avances disruptivos de cualquier tipo, cambios sociales, un coronavirus que hace que nos enfrentemos a una nueva cosmovisión de cómo es el mundo. Vaya ustedes a saber. De momento seguiremos adelante como pequeñas briznas de hierba arrastrados azarosamente por un caudaloso río.